Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a continuar entonces en esta tarde compartiendo del libro de los Hechos en forma correlativa como lo venimos haciendo. Vamos a abrir en el capítulo 25, hoy estaremos dando lectura al capítulo 25 juntamente con el capítulo 26, ya que días pasados hemos venido hablando sobre el proceso y bueno, era un proceso que se iba dando de varias interpelaciones, de varios juicios, y entonces sería un poco reiterativo, pero creo que el capítulo 26 nos puede llevar a que podamos tener un enfoque más profundo en cuanto a la misión y al ministerio que había recibido del Señor el apóstol Pablo. Así entonces, si tenemos nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 25, y estaremos dando lectura a las Sagradas Escrituras y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos unos 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriéndose congraciar con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén allá a ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado a los judíos. No les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien. Porque si algún agravio, cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay en las cosas en que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Oremos. Padre,
Queremos darte gracias porque hasta aquí podemos decir que tú nos has ido guiando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en cuanto a poder compartir, Señor, hasta donde tú nos has revelado, Señor, de tu palabra. Y hemos podido, Señor, compartir meditando en tu palabra y seguramente, Señor, también aún hay misterios escondidos, Señor, que han de revelarse mediante tu Espíritu Santo. Por lo cual en esta hora pedimos que mediante la acción y el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra sea esgrimida, Señor, con poder, con eficacia, Señor, a fin de que produzca el fruto para lo cual tú le envías. Creyendo que nada de la Escritura está allí por una suerte de casualidad, sino que todas las cosas que tú has permitido en la misma se encuentran, Señor, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Y es por eso, Señor, que al compartir tu palabra te pedimos la gracia del denuedo, de la revelación y de la sabiduría, por medio del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, nosotros, como veníamos hablando, Pablo iba siendo llevado en un largo proceso. Él iba en cadenas, pero estaba ligado en espíritu a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para Pablo es que él testificara ante el César y ante las autoridades a quien el Señor le enviaba para que diera testimonio, a fin de que ellos también recibieran la palabra de gracia por la cual el hombre puede ser salvo. Muchos de ellos se escandalizaron, otros de ellos dijeron, como lo dijo Festo, después de haber oído su defensa, que vamos a leer luego en el capítulo 26, las muchas letras te han enloquecido. Lo cierto es que él iba en cadenas hacia Roma, ligado en espíritu a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hasta aquí nosotros podemos ver continuamente que ninguna de las acusaciones que se levantaban en contra del apóstol Pablo se encontraban fundamentadas para que él permaneciera recluido. Por eso él mismo dijo, si algo he hecho en contra de la ley de los judíos, en contra del templo o en contra de César, estoy decidido a morir, pero primeramente deberían probarlo. Y no hallando nada, le dijo Festo, ¿quieres ir a Jerusalén a fin de congraciarse con los judíos? Porque él sabía de la celada que estaba preparada para darle muerte a César, a Pablo, para darle muerte a Pablo. Él no ignoraba de este hecho, ya que insistentemente le habían pedido que lo trajeran a Jerusalén para ser juzgado por ellos. Pero como se encontraba dentro de un proceso de tribunal romano, no podían ponerle en las manos de quienes demandaban de él la muerte, sino que tenía que ser llevado según el proceso. Por eso es que concluye aquí diciendo, si a César has apelado, al César irás. Amén. En aquellos días quien estaba como regente, como la autoridad suprema de Roma, que es en sí el título de César, porque César no es un nombre, sino que es un título, como lo era Faraón en los tiempos de los reyes de Egipto. Así también los emperadores romanos tenían por título César, amén, pero quien estaba como primer regente o como emperador de Roma era en los días de Augusto, quien en aquellos días, él había levantado un edicto muy fuerte en contra de quienes no veneraran la posición que él tenía. ¿Por qué? Porque como los faraones en Egipto, que se consideraban dioses en la tierra, así también había ciertos césares que también hacían hincapié en esta posición, que no eran simplemente mortales, sino que eran dioses en la tierra. Un poco como lo que hoy alega la autoridad suprema en el Vaticano, el Papa, que es el vocero de Dios y que su palabra es infalible. De igual manera, también en aquellos días era la tradición de los hombres, y esta había hecho fuerte hincapié en cuanto a esa posición de divinidad de quien ocupaba el lugar de primer regente, de emperador o de César. Sin embargo, nosotros podemos ver que ninguna de las leyes que regían, de las cuales hace
menciona el apóstol Pablo. Él habla de la ley de los judíos, él habla del templo, no había agraviado ni al templo ni a la ley de los judíos. Ahora me llama poderosamente la atención, ¿cuál sería la ley de los judíos? Porque conocemos que el templo tenía una ley, la cual había recibido de Moisés en cuanto a la forma de los ritos, del culto, cómo debían de realizarse, y esos eran divinos. Pero la ley de los judíos, ¿cuál era? Porque no habla de la ley de Moisés. Y aquí nosotros podemos ver el fuerte conflicto que tenían en cuanto a las tradiciones que eran adoptadas, al igual que también muchas veces las tradiciones que adoptamos crean un conflicto con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que el Evangelio fuera predicado hasta los confines de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esa era la voluntad de Dios, que se predicara el Evangelio. Nosotros podemos ver que el mismo Espíritu Santo atestigua en aquellos días: este es el pacto que haré con mi pueblo. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón, y ya no me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces nosotros podemos ver que juntamente con la iglesia atestiguaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que confirmaba, por eso las señales, y cuando nosotros empezamos a mirar el libro de los Hechos, lo primero con lo cual que nos encontramos era con esta clase de señales, y hemos mirado por medio de la enseñanza de la palabra de Dios que las señales atestiguaban de que el mensaje que se estaba compartiendo era el mensaje verdadero de Dios, respaldaba al mensaje del Evangelio. Sin embargo, aquí en este proceso y en estos capítulos que estamos leyendo, nosotros no vemos que el Señor hiciera milagros, no vemos que ocurriera alguna sanidad entre algunos. Sí lo vamos a ver cuando llega, por ejemplo, a la isla de Malta, en donde el principal de la isla tenía un padre que se encontraba enfermo. Pero en todo este proceso no hubo señales, sino un testimonio, un testigo fiel, que Dios estaba enviando en medio de esa sociedad para que ellos también oyeran la palabra verdadera del Evangelio. Por eso nosotros hablamos de que hay tiempos en los que cuando Dios envía su palabra, hay corazones como el corazón de Lidia que son tocados por Dios para que estén atentos a la palabra de Dios, pero hay corazones como los de otros, como otros regentes, como otras autoridades que se espantaban al oír el mismo mensaje, porque no es que el mensaje variaba. El mensaje era el mismo: Cristo y este resucitado, por quien habíamos obtenido el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Sin embargo, la reacción de las personas era diferente, y las señales y las evidencias eran diferentes de un lugar a otro. No porque Dios no les amara, porque la manifestación del amor de Dios para con todo hombre, para con toda mujer, es que tenga la oportunidad de escuchar la palabra verdadera del Evangelio. Es una manifestación del amor de Dios para todo hombre y para toda mujer, porque si por ahí, queriendo, se arrepintiere, pudiera alcanzar el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos queridos, que por aquellos tiempos la tradición era muy fuerte, la ley en el templo estaba presente y también estaba una autoridad, un gobierno que era la ley del César, a la cual también debían de estar sujetos, y en donde Dios también quería que se oyera el Evangelio. Aunque ellos eran gobernados por sus propias leyes, aunque ellos vivían bajo su sistema, bajo sus reglas, bajo sus normas, Dios quería darles una oportunidad de que ellos recibieran la palabra verdadera del Evangelio. Por eso lo comisionó a Pablo para que fuera al César, para que durante todo este proceso pasara por diferentes autoridades, como lo hemos estado viendo en Félix, en Festo,
y ahora vamos a ver al rey Agripa, que confundido Festo diciendo, ¿con qué le mando? ¿Bajo qué cargo le mando al apóstol, a Pablo, a Augusto? Porque decía, no puedo mandar a un preso si no lo mando bajo algunos cargos. Tengo que tener algo que en sí, algún cargo por el cual le diga al César, a Augusto, te estoy enviando a este bajo estos cargos, pero no hallaba. No hallaba de qué acusarlo, porque todas las acusaciones que se levantaban en contra del apóstol Pablo no estaban fundamentadas. Así que él comparte su inquietud con Agripa, quien por aquellos días había subido también a Cesarea, y este dice en el verso 13, pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores que pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Así al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo al rey Agripa y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir, a mi Señor le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarles tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces aquí podemos ver un sistema, ¿no?, que regía, pero que estaba siendo confuso, porque según ese sistema, este hombre tenía que ser liberado, pero no era liberado. O sea, si no encontraban cargos por el cual retenerlo, lo lógico era que le dejaran libre, pero le seguían teniendo ahí, uno por congraciarse con el que venía, o con los judíos, siempre por una cuestión de politiquería, siempre por una cuestión de congraciarse con los hombres. Pero detrás de ellos se encontraba el plan oculto de Dios en cuanto para que estos hombres pudieran oír la palabra verdadera del Evangelio. Entonces en el capítulo 26 podemos leer diciendo, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que hoy soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, de la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme más a la rigurosa secta, nuestra religión, viví fariseo.
Ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucita a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: Señor, ¿quién eres? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentándome matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos queridos, nuevamente al apóstol Pablo compartiendo su experiencia de camino a Damasco y también compartiendo claramente cuál era su misión, cuál era su ministerio, para qué le había llamado, diciendo él de la necesidad de predicar en Jerusalén al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero también la necesidad de predicarle a los gentiles a los cuales era enviado. Ahí estaba él marcando la razón de por qué se encontraba en medio de ellos. Que él no estaba en medio de ellos por una suerte de casualidad o por falsas acusaciones meramente, o porque el sistema o las reglas y las normas del régimen romano estaban fracasando, porque estaban confundidos, porque en sí no había razón para retenerlo, pero por algún motivo él permanecía siendo retenido. Las acusaciones no estaban fundamentadas para poder ni siquiera armar un argumento con el cual él sea enviado a César. No sabía ni qué escribir Festo para enviarle a César. Pero Pablo, parado en medio, le dice: yo estoy aquí por la voluntad de Dios. Dios me ha dicho que debiera dar testimonio a su pueblo primeramente, pero a los gentiles también, a los cuales era enviado. Y ahí comienza a hablar de qué, del propósito. Dice: para abrir los ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, ¿cómo tenían que ellos examinarse en base a lo que oían?
nuestros ojos están cegados por las tinieblas. Y no estamos haciendo nuestra voluntad, ni siquiera estamos siguiendo las reglas y las normas del régimen romano. Ni estamos aquí porque hay quienes quisieron congraciarse con los judíos, por eso le dejaron retenido a Pablo. Estamos aquí, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es que este hombre estuviera en medio nuestro para abrirnos los ojos y para que dejemos de ser títeres y marionetas de Satanás. Ellos tenían que haberse examinado en base a lo que oían. El mensaje era claro: nuestros ojos están cegados y no estamos haciendo ni siquiera nuestra voluntad, sino que estamos haciendo la voluntad de Satanás. Pero Dios, en su misericordia, abre una puerta por medio de la predicación del Evangelio a través de este hombre, para que la venda que ciega nuestro entendimiento se corra y para que dejemos de estar bajo la potestad de Satanás y pasemos a estar bajo el gobierno y el señorío de Dios, lo cual cambia el estado del hombre. No es lo mismo un hombre que está cegado su entendimiento, que no sabe ni de dónde viene, ni hacia dónde va, y que está bajo la potestad de Satanás, a la de un hombre o una mujer cuyos entendimientos le fueron abiertos por la iluminación del Espíritu Santo a través de la palabra revelada del Evangelio, y que su vida comienza a ser gobernada por Dios. Por eso dice la Escritura claramente que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son hijos de Dios. Una persona que no ha recibido la palabra del Evangelio sigue estando bajo la potestad de Satanás, y aunque cree que está haciendo su voluntad, y aunque cree que vive bajo ciertas reglas, ciertas normas de un régimen, como ellos estaban viviendo bajo las reglas y las normas del régimen y del imperio romano, la verdad es que estaban siendo marionetas de Satanás. El hombre, cuando está cegado, no cree que hay quien esté guiando su vida o llevando su vida en un proceso de deterioro y de condenación y de muerte. Pero la puerta que se abre es la que abre Dios por medio de la predicación del Evangelio. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Dios nos abre una puerta por medio de la predicación del Evangelio. Por eso, si oyeres hoy la voz de Dios, dice la palabra, no endurezcas vuestro corazón. Hermanos, entonces aquí podemos ver que claramente Pablo revela su ministerio, el propósito por el cual él estaba ahí, que no estaba porque hubo regentes que quisieron congraciarse con el pueblo judío o porque estuviera fallando el régimen de ese imperio, sino que estaba ahí por la voluntad de Dios. Estaba en cadenas, pero ligado en espíritu a la voluntad de Cristo. Cuando termina de oír el testimonio del apóstol Pablo, Festo dice lo siguiente, verso 24: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Fíjese la apreciación que hace. Las palabras que hablo son palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, refiriéndose a Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a las profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y ahí vemos que Pablo no se enfocaba solamente en Festo, no se enfocaba solamente en Agripa.
que eran las principales autoridades, sino todos los que estaban allí. Él manifiesta su deseo. Quisiera que por poco o por mucho, no solo tú, oh Rey Agripa, sino todos los que están aquí, que me oyen, fueran tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Él estaba ligado en espíritu a la voluntad de Dios, y su mensaje iba direccionado a todo el que tenía oído para oír, porque era la puerta que Dios estaba abriendo para que ellos salieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino de Dios. Hasta aquí vamos a estar compartiendo, concluyendo el capítulo 26 por obra y gracia de Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta hora, en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento a fin de que el mensaje sea claro y comprensible para todos. Gracias te damos, Señor, por este testimonio de valor y de fe y de un corazón rendido a tu voluntad, Señor, que aún no estimó preciosa su vida con tal de acabar la carrera con victoria. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,